El tráfico es complicado a esta hora. La disculpa, Sí, no se espero preocupe, doctor. luego Eh, podamos mejorarlo, sí, compensarlo con una buena sesión. sí, doctor, no se preocupe. Más bien, bueno, chicos, vamos a iniciar con la ponencia de urgencia cardíaca, de discusión de caso clínico a cargo del doctor Jorge Santiago Salas. Él es médico cirujano, es coordinador docente de teoría y práctica del curso de uso correcto de antibióticos y manejo de infecciones. Tiene un largo currículum, ha sido bachiller en medicina en la Universidad Nacional de Trujillo. También ha participado en el programa The Harrington Program of the Latin America and the Caribbean, también aprobado por United States Medical Licensing, el STEP 1, entre otros logros muy gratificantes, ¿no? Entonces, le doy la palabra, doctor, para que comience con la ponencia y muchas gracias de antemano por su tiempo. Sí, muchas gracias, Ángela. En todo caso, según entendí de las coordinaciones previas, empezábamos, creo, con la presentación del caso, o les paso el caso. ¿Me precisas, por favor, Ángela? Sí, doctor, si pudiera pasar también el caso, por favor, yo les envío, Ya, igual ahorita le también estoy lo puede compartiendo. proyectar. Sí. Ya, excelente. A ver, entonces voy a compartirles por el chat en este momento. A ver, te lo paso en todo caso por WhatsApp porque no me Sí, termina doctor, de creo cargar que acá para. Sí, sí, hay ok, dificultad por el chat. sí. Sí, no está cargando, ¿no? Sí, esta semana ha habido incluso para acceder al aula virtual, ¿no? Con la cuenta de Microsoft, no sé qué está pasando, pero a ver, te lo paso por WhatsApp en todo caso. Bien, voy a proyectar entonces el caso y vamos a ir eh, haciendo algunas acotaciones. Entonces, Ángela, empiezo presentando el caso y luego los contenidos teóricos, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, ok. Bien, entonces, ya te lo he pasado también por WhatsApp. Me confirma si abre normal. Sí, doctor, justo se le estoy enviando a las chicas. Excelente. Bien, entonces este es un caso de un paciente del Hospital Almenara que se presenta, bueno, siguiendo la estructura que me mandaron de historia clínica, bueno, ectoscópicamente el paciente se muestra en mal estado general, está alerta pero desorientado. El estado de alerta hace relación a si está, por ejemplo, despierto o dormido o inconsciente, ¿no? Está despierto, pero desorientado. Desorientado, pues normalmente evaluamos si el paciente, ¿no? Él sabe quién es, está orientado en persona, en tiempo y en espacio, ¿no? En este caso está desorientado en forma general, ya se va a apreciar luego, y con evidente distrés, ¿no? Es decir, el paciente está alterado. Bueno, obviamente este es un hombre ficticio, ¿ya? Pero sí tiene una edad de 45 años, varón, se dedica a ser vendedor en un mercado, está casado, natural de Guaral, ya, pero vive en Lima
y llega por emergencia. Bueno, todo lo hemos puesto para fecha de hoy día como si fuera un paciente en el momento, ¿no? Pero el contexto clínico eventualmente es algo característico, ¿no? Que se ve en las emergencias. Bueno, el interrogatorio ha sido mixto, tanto con información del paciente como de, en este caso, el familiar, la esposa, ¿no? Tiempo de enfermedad, 12 horas. Forma de inicio brusco, curso progresivo. Brusco súbito, es decir, de un corto periodo de tiempo, ¿no? Estaba bien hasta que de pronto está mal. Progresivo porque en el transcurso del tiempo está empeorando. ¿Qué síntomas tiene? Dolor de cabeza intenso, ¿no? Sobre todo en la región occipital, en una escala analógica de 8/10, ¿no? Esto es un dolor ciertamente, eh, se podría catalogar de severo, ¿no? Tiene confusión mental y dificultad para hablar, náuseas y vómitos, visión borrosa, debilidad generalizada. En el relato cronológico, el paciente es hipertenso desde hace 6 años, o sea, desde los 39 años. Te dirán, de acuerdo a la edad, ¿es una edad en la que ya se ve este tipo de problemas o esto suele presentarse más tardíamente? Bueno, ahí seguramente lo argumentarán luego, pero les dejo ahí la duda, ¿no? En tratamiento irregular, ¿no? Esto es algo característico en pacientes, ¿no? En nuestro contexto, por la misma idiosincrasia, ¿no? Y es que la hipertensión da sintomatología, da algún malestar, alguna molestia. Entonces, generalmente no, por eso los pacientes se despreocupan, ¿no? Entonces, es típico esto que tengan tratamiento irregular. Y bueno, llega a emergencia alrededor de las 6 de la tarde, tras presentar cefalea intensa de inicio brusco desde las 6. O sea, llega en un tiempo de 12 horas, ¿no? Desde que empezó el dolor hasta que arriba a la emergencia. Lo describe como opresiva, como si le estuvieran comprimiendo en la región occipital. Y además está eh, con un estado de confusión, dificultad para articular palabras, náuseas, 2 episodios de vómitos y visión borrosa. La esposa refiere que el paciente suspendió el losartán hace 5 días por olvido y que un monitoreo ambulatorio de presión arterial, ¿no? En el 24, o sea, hace un año, identificó un patrón no inmersión. O bueno, en inglés, aquí está en todo caso, ¿no? Explicado qué significa, ¿no? En inglés se dice reverse steeper, ¿no? O sea que por el ritmo circadiano la presión ustedes saben que varía en el día y hacia la noche debería reducir, pero no sucede, ¿no? O sea, no hay un descenso nocturno de la presión arterial. Niega traumatismos, fiebre, consumo de drogas. Claro, si el paciente viene con alteración de la conciencia, es importante toda esta data, ¿no? No ha habido traumatismo, no hay fiebre, no hay consumo de drogas, cafeína excesiva o eventos estresantes recientes. Tampoco refiere un dolor torácico, disnea ni déficits motores focales. Es decir, mueve todas sus extremidades, ¿no? Sensibilidad, bueno, vamos a ver en el examen físico si hay alguna alteración, pero motor no hay. Siempre y cuando uno valora focalización, uno tiene que considerar las dos funciones, ¿no? Sensibilidad y movimiento. La sintomatología ha progresado en intensidad con deterioro del estado mental en las últimas 2 horas, sobre todo, ¿no? En funciones biológicas, el apetito está disminuido, pero desde la mañana, debido a que llega con náusea y vómito, pues no ha ingerido alimento, ¿no? La sed está aumentada, el volumen urinario se ha reducido, ¿no? Lo que se cataloga como oliguria, sin alteración en las deposiciones, la última fue hace 12 horas, sin cambiar respecto a previos, ¿no? El sueño está disminuido, tiene insomnio, el sudor está aumentado, ¿no? Peso sin cambios recientes, su peso regular es 78 kilogramos, ¿no? No ha variado. Antecedentes, bueno, patológicos, aparte de la hipertensión que
ya se había descrito que empezó hace 6 años y la irregularidad del tratamiento, ¿no? El último control de la presión fue hace 3 meses y tenía un valor limítrofe de 140/90, ¿no? Patrón de reverse dipper, ¿no? O dipping, reverse dipping, o sea, no reduce hacia la noche, confirmado por un mapa hace un año. No hay diabetes, no hay lipidemia, enfermedad renal crónica, ni eventos cardiovasculares previos. Alergias, pues no, ninguna conocida. Otros antecedentes, ¿no? Bueno, el hábito de tabaquismo, 10 paquetes año, pero que hace 3 años dejó de ese hábito, ¿no? Ocasionalmente consume alcohol, 2 a 3 cervezas por semana, ¿ya? Ya me imagino también que ya estarán cuantificando, ¿no? De acuerdo a la tasa o la proporción que tiene de alcohol, si este consumo cae entre un hábito de alcoholismo o bueno, cómo se puede catalogar, ¿no? Dieta rica en sal, ¿no? Comen del mismo mercado y bueno, usualmente tiene un alto contenido de sal, por lo mismo que se busca que esté sazonado, ¿no? Tiene sedentarismo, ¿ya? En cuanto a familiares, o antecedentes familiares, ¿no? El papá del paciente fue hipertenso y tuvo un evento coronario a los 60 años. Pues ahí también, cuando argumenten el caso, ¿es una edad en la que debería suponer un riesgo para el paciente o no, no? O es una edad más tardía o una edad más temprana que tuvo que haberse presentado este infarto de repente, ¿no? Ya lo argumentarán ahí. Madre con diabetes tipo 2. Bueno, el paciente todavía no tiene diabetes, pero la mamá era diabética, ¿no? Sin antecedente de enfermedad renal o neurológica familiar. En el examen físico, los signos vitales, ¿no? Podemos ver que la frecuencia respiratoria está en 22, la frecuencia cardíaca 112, la temperatura 36,7, ¿no? Ya ahí los parámetros normales también ustedes lo estarán contrastando. La presión arterial está en 215/135, ¿no? Confirmada en ambos brazos. Eso es importante cuando hay cierto hallazgo y uno lo quiere corroborar, pues tiene que medirse en ambos brazos, ¿no? La saturación está en 96 al aire ambiental. Eh, Antropométrico, el peso 78, la talla 1,65 y bueno, el IMC sale en 28,7. Dentro de la categoría de sobrepeso, ¿no? De 25 menor de 30. En el examen general, el aspecto general, ¿no? Valga la redundancia, el paciente está en mal estado general, es despierto, pero desorientado, ¿no? Para que no sea confuso, porque a veces alerta, puede decir que sí, todo está bien, pero no, está despierto, pero desorientado en tiempo y espacio, con distrés evidente por cefalea, o sea, el paciente se ve, ¿no es cierto?, afectado, se ve en un estado de malestar, ¿no? Bueno, en piel, la piel está cálida, húmeda, con sudoración profusa, sin cianosis ni edemas periféricos y llenado capilar menor de 2 segundos, las mucosas orales húmedas sin lesiones. En tórax y pulmones, el murmullo vesicular está conservado en ambos campos pulmonares sin estertores ni sibilancias. En cardiovascular, los ruidos están rítmicos, regulares, ¿no? De buena intensidad, normofonéticos, ¿no? Sin soplos ni roces. Pulsos periféricos simétricos, ¿no? Y también con buena presión de pulso. En el abdomen está depresible, no doloroso, sin signo de irritación peritoneal. Los ruidos intestinales están presentes y normales. En neurológico, el paciente está despierto, pero desorientado en tiempo y espacio. Eso corresponde a una escala de Glasgow de 14 puntos, ¿no? Afasia expresiva leve, es decir, dificultad para articular frases completas. Entonces, él responde con frases cortas o cortadas, ¿no? Por así decirlo, interrumpidas. Sin déficit motores focales ni signos meningios, ¿no? Reflejos osteotendinosos 2 de 4, simétricos, fondo de ojo, edema, ¿no? Edema de papila bilateral, ¿no? Hemorragias retinianas, exudados duros, es decir, esto se puede catalogar como una retinopatía hipertensiva grado 3, ¿no? Lo que se está viendo en el examen de fondo de ojo.
El electrocardiograma muestra ritmo sinusal, pero con una frecuencia de 110, ¿no? Signos de hipertrofia ventricular izquierda, como es el índice de Sokolov-Lyon positivo, sin signos de isquemia aguda ni arritmias. Analítica sanguínea, el hemograma está con unos leucocitos de 10.200 por milímetro cúbico, con 70% de neutrófilos. Hemoglobina 14.5, hematocrito 43. Creatinina, fíjense, en 1.5, con una tasa de filtración glomerular estimada a partir de ese valor de creatinina de 58 mililitros por minuto por superficie corporal, según el método de cálculo de, digamos, del National Kidney Foundation, ¿no? De los Estados Unidos. La URI está en 45, ¿ya? También deben tenerse referencia de normalidad o no. Por ahora no les puedo anticipar ello, pero tienen que prestar atención a cada parámetro acá. El sodio 138, el potasio 4.2, ¿no? Troponinas negativas, marcadores inflamatorios como PCR está ligeramente elevada, ¿no? En 18. Función hepática, transaminasas, bueno, ahí están sus valores, ¿no? Como dice acá ya, están entre los límites normales, generalmente están hasta 40, 41. Tomografía cerebral, sin hemorragia intracraneal ni infarto. O sea, fíjense, el paciente viene con una alteración del nivel de conciencia, y claro, el paciente es hipertenso, pero no hay ni sangrado ni infarto. O sea, evento cerebrovascular, ¿se descarta o todavía hay la posibilidad? Bueno, ya lo valorarán ahí cuando resuelvan el caso. Hay signos de edema cerebral leve con pérdida de diferenciación córtico-subcortical. Es uno de los signos, ¿no? Justamente de edema. En ecografía renal, los riñones están de tamaño normal, 11 centímetros, sin hidronefrosis ni masas. Leve aumento, sin embargo, de la ecogenicidad cortical, sugestivo de nefroesclerosis temprana. Esto también se tendrá que correlacionar con todo el cuadro del paciente, ¿no? ¿Es algo aparte o se integra dentro del espectro clínico de lo que tiene fundamentalmente el paciente, ¿no? Bueno, ya el mapa previo lo habíamos comentado, pero es importante mencionar los dos promedios, ¿no? El promedio diurno, fíjense, 150-95. Y el promedio nocturno, 148-92. Ustedes dirán, no, pues el diurno está más alto que el nocturno. Pero es que el nocturno debería ser mucho menos. No se le compara con el diurno, sino con lo que suele ser en la noche. ¿De acuerdo? Entonces aquí, como se describió en la historia, más en el análisis, ¿no? Y como antecedente, sí, justamente no se presenta esa reducción que se debe dar hacia la noche, ¿no? Bueno, estas son las medidas iniciales, obviamente no hay diagnóstico, para que ustedes ejerciten en dilucidar cuál es justamente, ¿no? Y bueno, de forma inmediata se le ha establecido estas indicaciones. Reposo absoluto en unidad de observación de emergencia, sueroterapia, ¿no? Solución salina, el 9 por 1000, con un volumen de 1000 en 24 horas, ¿no? Y según también se debe titular según la diuresis, ¿no? Mientras hay una diuresis mayor de 0.5 mililitros por kilo por hora, porque de lo contrario, pues podríamos encharcar al paciente, dado que ya se había mencionado ahí que se ha contraído el volumen urinario, ¿no? Nicardipina intravenoso, ¿no? Según esta dosis la han iniciado. Furosemida también, ahí están señaladas las dosis. Metoclopramida, ¿no? Monitorización de presión arterial cada 15 minutos. Y demás signos vitales, por supuesto, y incluida la escala de Glasgow por la alteración del nivel de conciencia. Y se cursan interconsultas a cardiología, ¿no? Neurología. Y bueno, de hecho, se está viendo para que el paciente sea transferido a UCI si es que no hay una respuesta favorable con este manejo inicial en 2 horas, ¿no? O en todo caso, si es que hay un deterioro neurológico, es decir, el GLAU, que ahorita está en 14, empieza a reducir a valores menores, ¿no? Muy bien, muchachos. No sé si hay alguna consulta, alguna duda. Disculpen el formato, pero ahí con un poco abrumados con las actividades. Eh, Pero a ver, está creo que la información clara. Si tienen alguna duda, me dejan saber.
¿ya? Este es caso bastante interesante, ¿no? Algún dato, obviamente no la resolución, sino algún dato que de repente necesiten que se le aclare, ¿no? Bien, creo que no hay, entonces vamos a proceder entonces ahora, Ángela, con los contenidos, ¿verdad? Sí, doctor, también para que los chicos Bien, participen. correcto. Bien, vamos a, entonces, a proyectar, a ver. Bien. ¿Cuánto tiempo tenemos aproximadamente, Ángela, para calcular y a ver si en algunas cosas me explayo o somos concretos? Más o menos tenemos alrededor de, nos quedan 30, 35 minutos, doctor. 35 minutos de toda la actividad o solo de la ponencia? Bueno, de que nos queda libre para poder realizarlo. O 40 Para minutos, poder, doctor, lo que más o menos usted se explaye, normal. ok, listo, ya. Bien, entonces, a ver, un segundito, quiero, aquí justo tenía, un segundito ahorita, quisiera agregarle una tablita adicional justamente a partir del caso, justo cuando lo leía, me di cuenta que necesito una tablita que lo tengo por acá, a ver, un segundito ahí. Ya, listo.
Bien, bueno, con la hipertensión ha habido bastantes novedades en los últimos años, chicos. Em, Justamente eh, han aparecido nuevas guías, ¿no? Em, Sobre todo la que ha supuesto conceptos nuevos, ¿no? Interesantes, ha sido la última de la Sociedad Europea del Corazón y del Colegio Europeo de Cardiología, ¿no? Así que vamos a incluir, justo estoy agregando esas tablitas porque es importante ya que ustedes tengan las nociones actualizadas, ¿no? Bien, entonces, mm, ya, acá, listo. Bien, entonces vamos a proyectar. Ya. Bien, vamos a empezar por los conceptos, las definiciones, ¿no? ¿Qué es hipertensión arterial? Bueno, la hipertensión arterial se define, ¿no? Como una enfermedad crónica. Y si es crónica, por lo menos obviamente tiene que haber dos mediciones. Si un paciente una vez se le encontró alta, eso no lo hace hipertenso. Entonces, una enfermedad crónica, en la que hay un aumento sostenido de la presión arterial sistémica, porque hay también la hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, tiene que ser la sistémica. Y claro, puede incluir a la sistólica, la diastólica o ambas, ¿no? En origen, puede ser multifactorial o de causas secundarias. La mayoría de veces, ¿no? 90-95% es por causas primarias. Ya esa la conocemos como hipertensión esencial, ¿no? Entonces aquí vemos que en el tiempo el concepto ha ido evolucionando, incluso los parámetros que definen hipertensión. Antes nosotros, en particular yo cuando era estudiante de medicina y mis primeros años de práctica, ¿no? Quien comandaba ahí, ¿no? A nivel internacional en la definición de términos era el Young National Committee, ¿no? La última edición fue la 8 del 2014. Bueno, definía la hipertensión como aquella en la que los valores de la sistólica están en 140 o la diastólica 90 a más. Esto es siempre que los pacientes tengan menor de 60 años. En aquellos que tenían 60 o más y sin diabetes o enfermedad renal crónica, ¿no? Se dejaba la prerrogativa que esos pacientes se consideren hipertensión residente de 150 90 a más. ¿Por qué? Porque con la edad hay una tendencia clara a que los valores aumenten, ¿no? ¿En base a qué se estableció esos parámetros? En base a estudios, ciertamente, ¿no? Sobre todo, sin embargo, ¿por qué estaba orientada en esos valores? Porque era cuando ya era necesario el tratamiento. Eso no significaba que si alguien tenía una presión por debajo no tenía consecuencias. No, no. Básicamente estos términos, estos umbrales, estos valores umbrales, lo que buscaban determinar era si era necesario ya iniciar tratamiento o no. O sea, en teoría, antes de esos valores no requiere tratamiento. Luego, a la luz de nueva evidencia, ¿no? El Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón, ¿no? AJCC, eh, de una forma para algunos avesada, ¿no? Temeraria, quizá, pero basada en estudios, ojo, encontraron que ya un paciente con valores menores de esos que tradicionalmente lo establecía el Joint National Committee, tienen efecto deleterio. O sea, ellos no se enfocaron en que quiero un valor que me define hipertensión y que ya de por sí necesite tratarla. No. Ellos lo orientaron estos nuevos umbrales para que se anticipen a las complicaciones que a la larga acarrea una hipertensión. Entonces ellos en base a estudios dijeron, bueno, en realidad completamente normal son valores menores de 120-80. Cuando está elevado, uno, hay riesgo de hipertensión y otro, va a haber en el tiempo afectaciones de órganos blancos, o sea, cerebro, corazón, riñón. Estos no están exentos de que se altere esos órganos.
Entonces, fíjense, ellos determinaron que ya estaba elevada, si es que estaba en 120, 129, para la sistólica sobre todo, ¿no? Y bueno, menor de 80 para la diastólica. Y claro, eran considerados de 140, 90 a más hipertensión, pero el estadio 2, ellos crearon un nuevo estadio, por debajo de los tradicionales umbrales, ¿no? O sea, 130, 139 sistólica, ya era hipertensión, estadio 1. 189, diastólica, ya era hipertensión. Obviamente esto resonó mucho, hubo críticas, ¿no? De hecho, que fueron más las críticas que digamos, que los argumentos o las opiniones favorables, porque esto prácticamente volvía, y como esto era Estados Unidos, y ahí pues la población, ¿no? En cierta medida tiene un promedio de edad mayor que el de otros países como el nuestro, es decir, parcialmente está envejecida la población, y también hay más obesidad, más hábitos nocivos como la comida chatarra, etcétera. Con esta nueva definición, prácticamente de haber sido un cuarto de la población hipertensa, prácticamente entre 35 y 40% de la población pasaba a ser hipertensa automáticamente con esta nueva definición de hipertensión. Ahora ustedes dirán, pero bueno, si la evidencia demuestra que eso es así, en buena hora. El problema es que los que más allí se escandalizaron fueron las aseguradoras, ¿no? Porque, o sea, de un día para otro, si todo lo regulatorio, ¿no? de los servicios de salud se adherían a esta definición de hipertensión, ya implicaba que pacientes consulten por tener esos valores y eventualmente reciban tratamiento y obviamente un costo, ¿no? Entonces, pues hubo muchas críticas de todos los frentes, ¿no? Por razones de duda, ¿no? de tradición también, que no aceptaban estos nuevos parámetros, y económicas eventualmente, que incluso fueron las que más influyeron al último. Y bueno, por años esa guía no, de hecho que no hay una guía nueva de la AJCC sobre hipertensión, es la última, en teoría sigue vigente. Luego la guía NICE en el 19, fíjense, eh, digamos, agregó una noción interesante. Porque tradicionalmente, tanto Young National Economy como AJCC, ¿en qué se basaban? En mediciones en el consultorio. Por primera vez, una guía de prestigio, como las guías NICE del Reino Unido, planteaban que el diagnóstico salga del consultorio y que se pueda hacer en casa. ¿Con qué? Con el mapa, ¿no? Que monitorea ambulatorio la presión arterial, o con misión en casa con un equipo certificado, claro, pero que el mismo paciente o sus familiares le midan, y que si se encuentran valores por sobre 135-85 ya se considera hipertensión. Entonces, los británicos fueron los primeros que introdujeron ese concepto interesante, ¿ah? ¿Ya? De medición fuera del consultorio. Eh, pero mantenían el umbral de 140-90 para el caso de las que sí se seguían midiendo o diagnosticando en consultorio, ¿no? Y el estadio 2 sí difería, miren, respecto a Young National, ellos consideraban de 150-90, pues acá de 160-100, ¿ya? El estadio 2, ¿no? Y en caso de ser ambulatorio, ¿no? La medición en casa o mapa, 150-95 más la etapa 2. Entonces, esa fue la novedad. Luego la OMS en el 20, junto con otras instituciones de todo el mundo, incluyendo AJCC, EJSC, sociedades brasileñas de Latinoamérica, por ejemplo, Argentina creo que también estaba, de Asia, ¿no? La India, China, etcétera. Muchas sociedades del mundo se agruparon y formaron la Sociedad Internacional de Hipertensión, el ISH. Y junto con esa sociedad estaba la OMS, ¿no? Como quien, digamos, promovió esa iniciativa. Y bueno, establecieron una guía que, como lo refrendaba la OMS, y esta pues es la División para la Salud de las Naciones Unidas, que agrupa países de todo el mundo, países desarrollados y países pobres, ¿no? Entonces trataron de hacer una guía que se adecue y sea aplicable en ambos tipos de países, ¿no? Los que tienen recursos y los que no.
Entonces, básicamente rescataron los parámetros tradicionales, ¿no? 140-90 más, grado 1, 160-100, grado 2. Bueno, el grado 2, ahí sí hubo diferencias, ¿no? Pero el grado 1 sí era el de siempre, 140-90, ¿no? El único que hasta ese momento difería era el de la AJCC. Bueno, el año pasado, para sorpresa de muchos, la Sociedad Europea, ¿no? Saca un nuevo parámetro que recoge un poco, o es como salomónico, ¿no? Trata de reunir, ¿no? Lo tradicional y, bueno, lo nuevo que ha planteado la sociedad estadounidense, ¿no? Porque dice, ok, normal es menor de 120-70, ¿no? Ahí la diastólica, miren, le da un poco menos de valor. Elevada, bueno, hipertensión 140-90, ya, esa es la parte tradicional. Pero sí rescata esa categoría que habían formulado los estadounidenses, ¿no? Para considerar elevada 120-139, 70-89. Entonces, como verán, el concepto ha ido evolucionando, ¿ya? No vamos a hacer más comentarios, pero sí me parece pertinente que ustedes tengan una visión de esta evolución del concepto. Ahora nos vamos a centrar en lo que se define, ¿no? Emergencia hipertensiva, ¿no? Eh, perdón, crisis hipertensiva, que incluye a urgencia y emergencia hipertensiva, ¿no? Obviamente también los umbrales, los parámetros que lo definen han ido evolucionando, pero a grosso modo, y de hecho que no contraviene ninguna de las sociedades, en general se considera crisis hipertensiva como algo diferente a un estadio o clase o categoría 2 de hipertensión. No hay que confundir, ¿ya? O sea, fíjense, un paciente, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, según esta última guía europea, este, o bueno, la NICE, por ejemplo, ¿no? 160, 100. El paciente puede venir y decir, ¿está en crisis o está en una etapa 2 de hipertensión? ¿No? Entonces, ¿cómo diferenciamos? La diferencia es que en una crisis hipertensiva hay un aumento agudo de la presión. Por eso se llama crisis. O sea, no es el valor basal del paciente, no es lo habitual. Y bueno, hay dos situaciones. Ese aumento agudo de la presión o ya dañó los órganos blancos o el daño es mínimo o indetectable, ¿no? Cuando hay daño de órgano blanco, ¿a qué nos referimos? Que puede haberse devenido, producido un infarto cerebral, una hemorragia intracerebral, un infarto cardíaco, una falla renal aguda. Todo eso puede precipitarse, ¿no? Un edema agudo de pulmón, una encefalopatía hipertensiva, una ruptura de neurima. Todas esas son emergencias, crisis hipertensivas. Y como hay daño de órgano blanco, porque si se infarta el cerebro, obviamente se daña el cerebro, pierde función, lo mismo en el corazón, lo mismo en el riñón, etcétera. Como hay daño de órgano blanco, ese tipo de crisis hipertensiva se llama emergencia hipertensiva. O sea, cuando hay daño de órgano blanco, entonces, emergencia hipertensiva. Pero si no hay, o sea, hay igual un aumento agudo, pero no hay daño de órgano blanco, o el daño es mínimo, clínicamente indetectable, de repente con laboratorios están ligeramente alterados. El paciente antes tenía una filtración renal de 80, ahora viene con 60. Todavía no es muy baja, pero ya hay un cambio, ¿no? Ya hubo una afectación. Entonces, probablemente el paciente ni lo haya advertido, pero ya hubo un pequeño deterioro. Entonces, con una alteración mínima o ninguna, o daño potencial incluso, pero todavía no lo hay, pero a partir de un aumento agudo de la presión, eso es una urgencia hipertensiva. Y eso nos anticipa el manejo, ¿no? Porque una emergencia hipertensiva debe ser controlada en 2 horas, mientras que una urgencia puede ser hasta las primeras 24 horas, ¿no? Entonces, ahí el paciente, por ejemplo, con lo que ya se ha indicado, qué se ha decidido, qué se está planteando, ya ustedes tendrán una idea de qué puede estar presentando el paciente, ¿no? ¿Ha habido un aumento agudo o es una enfermedad crónica, la de siempre? ¿No? Entonces ahí también tendrán que catalogarlo. Ahora, como verán aquí, la Sociedad Europea sí establece parámetros,
pero bueno, tradicionalmente ha habido, ¿no?, la observación de que no sean estos parámetros de forma, o sea, digamos, usados de una forma rígida. Porque, a ver, hay pacientes que debutan con crisis hipertensiva, pacientes que siempre han sido o han tenido una presión baja, ¿no? Pacientes que siempre han tenido 95, 80, no, 95, 62, 100, 70, toda la vida, ¿no? Toda la vida entre 90, 100, 60, 70, ¿no? Y de pronto, como suele pasar, y a mayor edad, mayor número de casos, mayor incidencia, em, aparecen casos de hipertensión, pues. Pacientes que antes todo estaba normal, ¿no? Y a veces debutan haciendo crisis, ¿no? O en todo caso no es que empiece recién, sino recién se dan cuenta o advierten. Probablemente los valores ya han estado aumentando sostenidamente desde antes, pero clínicamente recién advierten que algo pasa, ¿no? Entonces, lo primero que advierten es por una crisis hipertensiva. Entonces, estos pacientes, ojo, no necesitan alcanzar, ¿ya? No necesitan alcanzar estos parámetros, como ahí dice 180, 100, ¿no? La europea, para emergencia, ¿no? Y urgencia, bueno. Caso, por ejemplo, la OMS, recién 120 para la diastólica, 180 el otro sí. La HCC también 180, 120, ¿no? Igual que la OMS y la Sociedad Internacional, ¿no? Los europeos le han reducido el umbral, fíjense, 110 ya puede ser considerado hipertensión severa. Entonces, el concepto de hipertensión severa es importante, ¿ya? Eh, Hipertensión severa no es un estadio 2, 3, ¿de acuerdo? No. Es una presión diastólica de 110 o más, según las sociedades europeas. Según la estadounidense y la OMS, 120 o más. Es una hipertensión severa. Pero las crisis hipertensivas se dan con hipertensiones severas. Si un paciente no alcanza ese valor, es poco probable que sea una crisis hipertensiva. ¿Ya? Entonces, el concepto de hipertensión severa, reitero, es distinto que una categoría o estadio de hipertensión. ¿Ya? Es un parámetro bien establecido. Como ven, está entre 110 y 120. Bien, entonces, aquí están también los lineamientos generales de qué se debe hacer si un paciente presenta uno u otro, ¿no? Por ejemplo, ahí fíjense, el AJCC lo dice claramente. UCI para las emergencias, ¿no? Manejo gradual para urgencias. ¿Ya? Bien. Ahora, bueno, ahí están los conceptos, como le decía, tradicionales. También, por ejemplo, la Sociedad Internacional de Hipertensión estableció lo que es hipertensión maligna, ¿no? Con parámetros de 200, 120 a más y signos de retinopatía hipertensiva, ¿no? Con hemorragias oculares, exudados y papiledema. Es una hipertensión arterial maligna, pero con estos valores, ojo, con estos valores. ¿De acuerdo? Entonces ahí, a ver, mientras van analizando el caso, eh, fíjense si cumplen los criterios, ¿no? Bueno, las emergencias hipertensivas ocurren hasta en el 2% de pacientes con hipertensión y constituyen el 25% de las crisis. O sea, si calculamos, 8% de pacientes hipertensos van a ser crisis. 3/4 van a ser de tipo urgencia y 1/4 de ellos va a ser de tipo emergencia. ¿Quiénes más hacen crisis? Los varones, en primer lugar, antes que las mujeres. Los ancianos antes que los más jóvenes. Y considerando grupos no raciales, pues los hispanos, ¿no? Seguidos de los afrodescendientes y también aquellos con condición socioeconómica precaria. ¿Qué es lo que más suele llevar a crisis hipertensiva? El no tratamiento. Número 1, la causa, el paciente. Número 2, un mal esquema de tratamiento de parte del médico. O sea, los culpables de una crisis hipertensiva son el paciente y el médico, en ese orden. ¿De acuerdo? También pueden ser, aunque más raro, causas secundarias. De repente el paciente tiene un feocromocitoma, tiene una estenosis de las arterias renales, etcétera, ¿no? Causas que empeoran la hipertensión. ¿De acuerdo? Un hipertiroidismo también, ¿no? En fin, drogas, fármacos que suben la presión, ¿no? Bueno, muchas causas pueden ser, pero lo más común
Es el médico, perdón, el paciente y el médico, en ese orden. Bueno, para abreviar esto ya seguramente lo han abordado, pero obviamente un paciente, si está estresado, acaban de asaltarle o acaba de tomar café o hacer ejercicio vigoroso y le encontramos la presión alta y es hipertensión, no. Tiene que ser en condiciones basales. Hay toda una técnica para medirlo, ¿no? Y bueno, la hipertensión pues es el primer factor de riesgo que más muertes, o que conduce a más muertes en el mundo. Yo cuando era estudiante, muchachos, era el tabaquismo, pero ciertamente han habido importantes campañas que sí han reducido el tabaquismo. No es que el tabaquismo, eh, digamos, no es tan dañino, sí es dañino, solo que ha habido campañas y hay menos fumadores que antes. Justo estaba leyendo un artículo, ¿no? Una foto que mostraban ahí que los cigarros se ofrecían a los pacientes en la hospitalización, ¿no? Era símbolo de estatus y bienestar, supuestamente. Pacientes, imagínense en el hospital comprando cigarros, ¿no? Vendedores, así como hay a veces ambulantes, ¿no? Había en el hospital, ofrecían cigarros, ¿no? En los aviones se fumaba, etcétera, ¿no? Bueno, ha reducido, ¿no? Y por el contrario, la hipertensión ha aumentado. Acá ustedes se darán cuenta cómo la comida chatarra, ¿no? Se ha vuelto la población joven está aumentando ¿no? Diabetes, hipertensión y cáncer por esos hábitos modificados, ¿no? Entonces la hipertensión eventualmente ha incrementado. Así que es el factor de riesgo, no causa directa, sino factor de riesgo más asociado a muerte. Y bueno, ahí hay estadísticas pues bastante ominosas, ¿no? Estas son las crisis más comunes, sobre todo del tipo de emergencia, miren. Está el infarto cerebral en primer lugar, lo más común. El edema agudo de pulmón en segundo lugar, encefalopatía hipertensiva en tercero, insuficiencia cardíaca siguiente, ¿no? El infarto agudo de miocardio después. Ciertamente, ¿no? Un hipertenso más tiene probabilidad de hacer algo a nivel cerebrovascular que a nivel cardíaco. Un diabético es al revés, ¿no? Miren, si sumamos lo cerebral, infarto cerebral, encefalopatía hipertensiva, hemorragia intracerebral, suman los porcentajes, sale la mitad. O sea, la mitad de las emergencias hipertensivas va a haber daño del cerebro. Entonces es algo bastante común, fíjense. Bueno, esto está repetida ya. Sí estaba en realidad. Yo lo agregué porque pensé que no estaba. Bueno, es lo que sí, sí, Ángela. Doctor, sí, tenía una duda, doctor. Sí. ¿Cómo, justo hablando sobre la crisis, bueno, la encefalopatía hipertensiva y justo Ujú. ahí también que vemos sobre el ACV isquémico, ¿lo podríamos diferenciar al momento del dolor? O sea, al llegar, ¿o no hay manera de poder diferenciar el dolor? Eh, el paciente justamente es un buen ejemplo, ¿no? Que te ayuda a tú misma a advertirlo, ¿no? La respuesta de tu pregunta. El paciente le han hecho una tomografía, ¿no? Y no hay una lesión, sin embargo, ¿no? No hay signos ni de hemorragia ni de infarto. ¿Cómo se puede ver alterado la función cerebral entonces, ¿no? Bueno, la función cerebral no siempre se altera con una lesión, ¿no? Sino con alteración de su funcionamiento. O sea, no hay un sangrado, no hay una isquemia, una necrosis, ¿no? Pero hay alguna condición que está alterando su funcionamiento. Entonces, al paciente, de hecho, cuando recién viene, bien podría ser uno u otro. Una alteración de su función o ser una lesión. Entonces, clínicamente te puede venir el paciente con un cuadro incluso florido, ¿no? Tú dices, no, este paciente está infartado. No necesariamente, ¿no? Entonces, antes los superclínicos, los que decían, no, yo no necesito TAC, no necesito resonancia, yo solo diagnostico preguntando y examinando, ¿no? Cuando se hizo disponible, ¿no? El uso de las tomografías y las resonancias, se vio que no siempre había una correlación clínica ahí, Ángela. O sea, si tú quieres, digamos, clínicamente diferenciarlo, podrías tú, por ejemplo, si un paciente viene con una hemiplegia, dices, no, no, pues la única forma es que tenga un infarto, un hematoma, una hemorragia, no, no, no. Creo que una encefalopatía hipertensiva cause eso, no, no creo. Bueno, Ángela, ha habido casos que sí te han llegado un paciente, le hicieron tomografía y no había nada, ¿no? Controlaron la presión y todo revirtió, ¿no?
Entonces, aunque una buena anamnesis y un minucioso examen físico te pueden encontrar más manifestaciones y que te pueden hacer pensar que si hay una lesión, tú sabes, en medicina, ¿no? Nada está dicho, o sea, todo es posible, ¿no? Entonces, en todo caso, la única forma de diferenciarlo bien sería, yo te diría, con estudios imagenológicos. Esos son el gol estándar. Mientras tú no has Sí, doctor. hecho estudios imagenológicos, es aventurado querer etiquetar el diagnóstico de tu paciente, ¿no? Lo puedes plantear como ejercicio, eso está bien, ¿no? Para que establezcas tu plan diagnóstico, pero para que lo catalogues y digas esto es antes de hacer los exámenes imagenológicos, no, sería arriesgado, avesado incluso, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, bueno, estos son la evidencia, ¿no? Que demuestra, miren, ahí está encerradito. Un hipertenso, ¿qué tiene más probabilidad de hacer algo a nivel cerebrovascular? ¿Ya? Bien, incluso los que son prehipertensos, ¿no? Mientras que los que son diabéticos tienden más a hacer algo a nivel cardíaco. Aquí un hipertenso, miren, por acá está el hipertenso, no está encerrado, ¿no? Es el hipertenso, su riego. Fíjense un diabético, completamente a la derecha, ¿no? El doble de riesgo para un infarto cardíaco que un hipertenso para un infarto cardíaco, ¿no? Pero acá es al revés, miren. Ahí está el hipertenso, ¿no? ¿No? Y el diabético está, a ver, no sé si está el diabético. Aquí está diabético. Mire, bueno, ese es ¿para cuál? Para el hemorrágico, si no me equivoco, isquémico, ¿no? Diabético está por acá, ¿no? O sea, a ver, diabético acá. O sea, no, ese es dieta, perdón. A ver, diabetes. No veo diabetes. No sé si no hay diabetes acá. Creo que no hay diabetes. No, sí, acá está. Hemoglobina glicosilada. Mayor o igual de 6,5. Esos son los diabéticos. Miren, este es un riesgo para algo a nivel cerebrovascular, ¿no? Cerebral, ya, diabetes, ya, ahí está, ¿no? Pequeñito, miren. Solo un poquito al lado de la línea que es neutra, ¿no? Pero fíjense, comparen arriba con un hipertenso, ¿no? Es para un evento cerebrovascular cualquiera. Contando solo los isquémicos, nuevamente, este es el diabético y miren el hipertenso. Y el hemorrágico, ese sí, incluso pareciera la diabetes que es un protector contra una hemorragia intracerebral, porque está hacia la izquierda, ¿no? Los que están hacia la izquierda son factores protectores y los que están a la derecha son factores de riesgo, ¿no? Bueno, pareciera acá, según este estudio, que la diabetes protege de las hemorragias intracerebrales. Bueno, no creo que sea así, pero resalta el hecho de que las hemorragias intercerebrales casi siempre son causadas por hipertensión. Miren, ahí está el riesgo. Lo supera a cualquier otro factor. Entonces, lo que les trato de decir, muchachos, que si un paciente es hipertenso y tiene un aumento agudo, ¿no? Y hay algo que les indica que algo está pasando en el cerebro. eh, bueno, el sospechoso número uno de lejos, así tenga otras enfermedades, algo más el paciente, primer sospechoso va a ser, obviamente, la hipertensión. Pues casi la totalidad de los casos de hemorragias intracerebrales lo causa la hipertensión. ¿De acuerdo? Bien. Eh, bueno, estoy para el cardíaco que ya dijimos. Y muchas otras enfermedades, ¿no? Que ya por el tiempo causa pues alteración en la libido, osteoporosis, aneurismas, daño renal, ¿no? Alteración de la memoria, arritmias, etcétera. Un montón, ¿no? No, no solo son eventos cardíacos, cerebrovasculares, sino un montón de otros problemas lleva a la hipertensión, ¿no? Y bueno, hay una evolución larga de la enfermedad, ¿no? O sea, la hipertensión por muchos años, de hecho, la mayor parte del curso de la hipertensión no va a haber ningún síntoma. ¿Cuándo realmente va a ser evidente que el paciente es hipertenso? Cuando ya se produjo un evento cardiovascular, tanto a nivel del corazón o cerebral, ¿no? Sobre todo cerebral, ¿no? Entonces, ya para qué, ¿no? O sea, hay que anticiparnos, ¿no? E incluso antes de que el paciente sea hipertenso, eso sería lo ideal. Hay scores como el score japonés, ¿no? El score Framingham. El japonés, de hecho, que es mejor que el Framingham, que es estadounidense, ¿no? Que permite predecir quiénes van a ser hipertensos. Ahí habría que intervenir, ¿no? A veces acá, y ustedes mismos, ¿no? De repente están pensando en una especialidad, ¿no? Trasplantar corazones. Bueno, ¿qué tal si en principio tratas a tu paciente para que no tengan que necesitar un trasplante, ¿no?
Eso es posible, sino que no lo hacemos, pues nuestro enfoque es un poco de socorrista, ¿no? O sea, queremos actuar cuando ya no hay, cuando hay algo crítico y bueno, las chances de vivir o morir son casi iguales, ¿no? Entonces, un poco tenemos que cambiar, hacer un reset, ¿no? En nuestra propia idiosincrasia, porque a menudo tenemos eso, ¿no? Este justo el score japonés, ¿no? Bueno, algunos le dicen Takada, otros Otsuka, estos son los autores, ¿no? Predice mejor la hipertensión que el Framingham, ¿no? Factor de riesgo cardiovascular, bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? O sea, ser varón, la edad, la dieta, ¿no? Pero valores previos también ya elevados, ¿no? Aquí, ¿no? Por ejemplo, el hiperinsulinismo, el tabaquismo también, la obesidad, sobrepeso, todo eso predispone. Pero no se olviden los fármacos. Paracetamol, miren, paracetamol que muchos no dicen, no, ese no es un AINE. Claro que es un AINE, sube la presión, ¿de acuerdo? Sino que no es antiinflamatorio. Es un AINE no antiinflamatorio, pero es un AINE. Y aquí está demostrado, sube la presión. También puede cerrar el conducto arterioso. Es un AINE. Así que también el paracetamol hay que monitorizar en un hipertenso, ojo, también le puede elevar la presión. Bueno, la base fisiológica ya saben cómo está controlada la presión, creo que esto ya ustedes lo recuerdan, pero quiero enfatizar en esto, ¿no? En el ritmo circadiano que modifica la presión. Aquí lo podemos ver claramente con los registros, ¿no? Tiende a aumentar en el día, pero reducir hacia la noche, con un mínimo, de hecho, ¿no? En la medianoche. Porque tiene que ver con qué? Con el cortisol. ¿Por qué con el cortisol? Porque el cortisol se libera en el estrés y en la actividad física. ¿Y cuándo se libera el cortisol? Cuando amanece, cuando hay luz. El nervio óptico capta la luz, libera glutamato a la vía óptica y esta a su vez dice al hipotálamo de que libere la hormona liberadora de corticotropina, que a su vez hace que se libere la corticotropina, la CTH, que a su vez hace que se libere cortisol. ¿Y el cortisol qué hace? Aumenta la expresión de los receptores adrenérgicos, ¿no? Alfa 1 en vasos, beta 1 en corazón, beta 1, beta 2. Por ende, aumenta obviamente la presión arterial. El cuerpo, en otras palabras, se prepara para la actividad del día. Pero en la noche, cuando el paciente va a dormir, pues todo lo contrario, se prepara para ahorrar energía, para estar inactivo. En la noche debería bajar la presión. Sin embargo, fíjense, vamos a ver que no todos los pacientes, ¿no es cierto?, va a haber esa variación, ¿no? Entonces, a ver, si está por acá. Sí, estamos un poco saltándonos para orientarlo mejor. A ver, creo que, no sé si está esta tablita, disculpen, a ver, estoy buscando. Pero no sé dónde se ha ido la tablita del ritmo circadiano. Ya, a ver. Voy a agregar una tablita, ¿ya? Voy a agregar un gráfico. Denme por favor un minutito. Porque es lo último que se agrega a mi hipertensión, ¿no? Que la categorización según cómo respecto a ese ritmo circadiano el paciente varía su presión, ¿ya? Entonces creo que al reorganizar borré algo ahí. Voy a agregarlo, acá lo tengo. ¿Verdad? Sí, acá está. Se había borrado. Bien. Bien. Entonces, fíjese acá en gráficas, de acuerdo a la variación, si se sigue esa variación o no, vamos a tener las siguientes categorías.
Y el paciente justamente es una de ellas, ¿no? Es una de ellas. ¿Me confirman, por favor, si ven? Ah, que tengo varias ventanas abiertas acá, no sé si proyecté la correcta. ¿Dónde Sí, nos doctor, sí. quedamos? ¿Sí? Ya, excelente, gracias. Bueno, entonces ahí vemos distintos ejemplos de variaciones. ¿Y qué nos ha ayudado mucho a identificar estos pacientes, ¿no? El mapa. Aquí en Perú no lo usamos mucho el mapa. El MINSA, por ejemplo, en ningún hospital, no sé si ustedes en el OAISA, no sé, en el 2 de mayo, han tenido oportunidad de ver que tengan ahí mapa. Y bueno, la última vez que yo estuve por ahí, en el 2 de mayo estuve 3 años, ¿no? No, no, nunca hubo, ¿no? Eh, por lo que sé, no hay, ¿no? A nivel privado sí, a nivel privado sí se suele indicar mapa. Entonces, a medida que se ha hecho accesible, pues nos ha permitido identificar estos casos, ¿no? Entonces, fíjense cómo el mapa nos ha permitido identificar fenotipos, es decir, no todos los hipertensos son iguales. Hay quienes, fíjense, hacia la noche, ¿no? La línea verde indica lo que debe normalmente suceder, ¿no? Perdón, el naranja, el de abajo, el inferior. No, perdón, este es a ver, naranja, sí, el celeste sería, el celeste. ¿Ya? Bueno, entre el celeste y el naranja en realidad, ¿no? A ver, acá se muestran los niveles. El que dice extreme dipping, o sea, el que le baja la presión ya en extremo. ¿Cuánto es eso? Mayor del 20% de caída de la presión hacia la noche. O sea, si un paciente tenía, por ejemplo, eh, en el día 140, ¿no? Entonces, cayó 28 milímetros hacia la noche. Debería suceder eso, debería reducirse, fisiológicamente debería pasar, pero pues no tanto, ¿no? No casi 30 milímetros de mercurio. Entonces es un extreme dipping, ¿ya? O sea que cae la presión hacia la noche, la variación circadiana cae, ¿no? Más del 20%. Lo fisiológico es que se reduzca entre más del 10% pero no exceder el 20%. Eso es lo fisiológico, ¿ya? Eso es lo fisiológico. Ahora, ¿qué pasa si reduce hasta 10% o menos? A ese le llamamos non-dipping. O sea, el que no le reduce. Ahora, usted dirá, no, pero acá se muestra que sí va a reducir. Eh, pero reduce mínimo. O sea, debería reducir más, porque el paciente va a estar durmiendo, va a estar inactivo, va a estar tranquilo, en teoría. Entonces, puede verse una reducción, pero es una reducción mínima, menor o igual de 10%. Non-dipping. Luego tenemos el otro caso, ¿no? Más extremo, por supuesto, que es el reverse dipping. Ustedes dirán, bueno, o sea, reverso, ¿no? O sea, que en vez de reducir, aumenta. Ustedes dirán, pero yo no lo veo aumentado. No, es que lo normal es que reduzca. Si no ha reducido, es que ha aumentado. O sea, se puede equiparar a valores del día, pero en la noche tenía que haber reducido. Entonces, es correcto afirmar que ha aumentado. ¿De acuerdo? Entonces, el reverse dipping, obviamente, si nosotros valoramos a los pacientes, miren, en esta siguiente gráfica está cómo les va a uno y otro paciente, ¿no? En este caso es una curva de supervivencia, o sea, nos dice el paciente sigue vivo o no. Entonces, cuanto más cae la curva, nos indica que los pacientes murieron, fueron muriendo. Por eso la curva cae, porque cada vez quedan menos pacientes. Claramente se muestra aquí, miren, el reverse dipping, ¿ya? La curvita verde ahí, voy a marcarlo, miren. Esta curvita, la de acá, reverse dipping, color verde, es la que más cae. O sea, la sobrevida es la menor. Son los que menos sobreviven. ¿Quién le sigue? Bueno, ahí están entre el normal dipping, ¿no? Y el no dipping. O sea, los que se mantienen dentro del fisiológico, bueno, ni baja ni aumenta, ¿cierto? En ellos, pues casi no hay diferencia entre esos dos, ¿no? Pero de todas maneras son pacientes que
que sí va a haber mortalidad, porque vemos un descenso, pero va a ser por cuestiones en su mayoría quizás naturales u otras condiciones. Ahora fíjense el stream dipping, ¿no? Bueno, yo diría que no es tan extremo, porque fíjense, se nota un beneficio, ¿no? Que le reduzca demasiado la presión, bueno, por ahí pues, se podrían desmayar, tener inestabilidad de repente, no sé, pero fíjense, aquí se demuestra que son los que más sobreviven. No sé si en el tiempo se volverá a modificar la nomenclatura y dado que son los que más sobreviven, ¿no? Desde que sobreviven más, entonces es preferible que descienda mucho más que el 20%, ¿no? Pues está clarísimo. Son los que mejor sobreviven. Entonces es interesante, ¿no? Entonces, quizá le van a quitar, por lo menos quitar el término extremo, ¿no? Eh, pero interesante, fíjense. Entonces, hoy por hoy, fíjense a los pacientes, o sea, la mayoría está acá, la mayoría está acá, ¿ya? La mayoría del paciente. Aproximadamente se ha calculado que el 90% de todas maneras se le va a reducir, ¿no? O, o algo pequeño o no va a reducir, pero tampoco eso es tan malo, ¿no? La mayoría va a estar ahí, ¿de acuerdo? Ahora, el stream dipping está entre el 5 y 10%. Por ende, los stream dipping, los que le caen, los que se reducen mucho, no, perdón, lo he puesto al revés. El de acá, 5 a 10%. 5 a 10%. Entonces, y este es el extreme dipping, que mucho lo reduce. ¿Ya? Estos están en el 1%. ¿Ya? Sí, el 1 a menos de 5%. Entonces, menos, ¿no? Menos de 1,5%. Entonces, ¿cuál es la moraleja acá, muchachos? Creo que ya para pasar al tratamiento en sucinto y ustedes puedan argumentar el caso, ¿no? La moraleja acá es, muchachos, que gracias al mapa ahora conocemos que hay esta variación de hipertensión. No todo paciente, no todo hipertenso es igual. Caso del paciente, ahí lo decía claramente, él tenía reverse dipping. Si yo voy a tener cuidado en alguien, tendría que ser un paciente así, ¿no? Aquí está clarísimo, miren cómo la mortalidad es tremenda que ha reducido la sobrevida. Completamente por sobre alejado del resto, ¿no? El resto está muy cerca ahí incluso. Él está completamente diferenciado, alejado. Extrema la mortalidad. Si alguien va a hacer daño de órgano blanco por hipertensión, va a ser el extrindipy. No son la mayoría, pero como dice Vallejo, ¿no? Son pocos, pero son. Y claro, es que hay pacientes hipertensos que nunca hicieron un evento, vivieron su vida tranquilos, murieron por razones naturales, ¿no? Quienes hacen eventos son este tipo de pacientes. Son pocos los casos, pero ellos son los que hacen los eventos cardiovasculares. ¿De acuerdo? Entonces, como el paciente no les baja la presión en la noche, la mayoría de antihipertensivos han sido diseñados así para que no tengan que actuar las 24 horas. ¿Por qué? Porque no necesitamos que actúe las 24 horas. Necesitamos que actúe en el día, que es cuando está elevada la presión. Pero ¿qué pasa si yo me encuentro con un paciente con reverse dipping? Bueno, tengo que asegurarme de cubrir con antihipertensivo las 24 horas. ¿De acuerdo? Entonces, en el manejo, obviamente, tengo que considerar eso. Bien, ya esto para el tiempo. Bueno, aquí están los lineamientos generales del manejo de la presión, ¿no? Obviamente, lo farmacológico, no farmacológico. Y de lo farmacológico, pues están los 4 grandes grupos de antihipertensivos, ¿no? Bueno, algo interesante antes de pasar a los antihipertensivos de esta guía europea es que nos dice ya de una forma más sofisticada que guías previas, cómo categorizar a mi paciente según el riesgo que tiene y de acuerdo a ello tratarlo. El de la Sociedad Internacional ya lo había hecho, había anticipado algo, pero lineamientos un poco generales, ¿no? Esta ha sido más sofisticada, incluso fíjense,
Bueno, en realidad es un cuadro similar al de la Sociedad Internacional, pero este da parámetros un poco más establecidos, o sea, adicionales a los que ya había establecido. Incluso incorpora la edad también, miren, ¿no? Incorpora la edad. Y el uso de scores, ¿no? Que justo uno de los scores que valora el riesgo cardiovascular se llama así, score. Hay una versión 2. Había un uno. Bueno, no hay un score uno, simplemente se llamaba score, pero como hay una segunda edición, se le llama score 2 ahora. Entonces, todos estos recursos, ¿no? Categorizar al paciente según su riesgo y a partir de ahí establecer cómo le debo tratar, eso es importante. Claro que se vuelve un poco más complejo, ¿no? El tratamiento, las decisiones, pero es necesario, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, medidas no farmacológicas y medidas farmacológicas. Aquí están los 4 grupos de antihipertensivos de primera línea, ya que son los IECA, los BRA, los calcio antagonistas y los diuréticos, tanto los diuréticos tiacídicos como los parecidos a los tiacídicos. Cuando hay recursos se prefiere los parecidos a los tiacídicos porque tienen mayor seguridad, ¿no? No causan hiperuricemia, hiperlipidemia, disfunción sexual, hipercalcemia, ¿no? Diabetogénicos, etcétera, y cáncer de piel incluso, no. Los parecidos a los tiacídicos son mejores. Los IECA son los mejores nefroprotectores. Los calcioantagonistas son los que más sostenidamente reducen la presión. Aquellos pacientes que con su presión por un momento está baja, por un momento le sube mucho y está así muy variable, los que mejor estabilizan la presión son los calcioantagonistas. También los que mejor previenen eventos cerebrovasculares son los calcioantagonistas. Pero es en el contexto crónico. ¿Cómo es en el contexto de emergencia? Bueno, aquí está. Este justamente es de la Sociedad Internacional de Hipertensión. Lo he puesto porque los europeos no han enfatizado mucho, ¿no? Aquí, por ejemplo, diferenciaron los distintos casos de emergencia hipertensivas o de crisis hipertensivas y plantean aquí qué se debe usar de primera línea y alternativa. Entonces, por eso lo he rescatado esta, ¿ya? No hay una nueva edición, ojo, el 2020 fue la primera y la única. Yo esperaba, se anunció que iba a ser el 24, no salió. Pero bueno, ya ha salido la europea el 24 y que recoge mucho de lo que ya había establecido esta sociedad internacional, ¿no? Entonces, es como el sucesor de esa guía. Bueno, ¿qué nos dice? Miren, una hipertensión maligna con o sin una insuficiencia renal. Primera línea, la betalol, nicaripina. La betalol es un beta bloqueador parenteral. O sea, aquí primero hay que saber, ¿no? Que el manejo de una emergencia hipertensiva es por vía parenteral, no es por vía oral. ¿Ya? Ustedes saben que aquí a veces el paciente viene con una crisis hipertensiva, ¿qué le dan? Captopril sublingual, ¿no? Pues eso, ninguna guía del mundo les dice que hagan eso, ¿eh? Ojo. Eh, Crisis y en particular las emergencias, todo el manejo es intravenoso. Entonces, fíjense, en este primer caso puede ser un beta bloqueador como el abetalol o un calcio antagonista como la nicaripina. Alternativas, lo que antes era primera línea, el nitroprusiato, hidralazina, eso es lo que antes se usaba, ¿no? Ahí de hecho que al paciente me parece que le habían indicado nitroprusiato, no recuerdo bien, pero ya venía con uno de estos, pero eso se hacía antes, ¿no? No ahora. ¿Ya? En una encefalopatía hipertensiva similar, miren, lo mismo en un SB isquémico cerebral, un SB, no, lo mismo, la betalol nicarpina con alternativa a nitroprusiato, en un SB isquémico, ¿no? En un SB hemorrágico, fíjense, porque a ver, el isquémico es cuando hay un trombo, ¿no? Que obstruye, pero el hemorrágico cuando el vasito, porque ahí también a nivel del ateroma se adelgazó la pared y reventó. Son cosas distintas. Usualmente es al mismo nivel, al nivel del ateroma, pero una cosa es que el ateroma se reventó y formó un trombo y otra cosa es que el ateroma adelgazó la pared y se rompió la pared. Entonces, en el primer caso va a haber un SB isquémico y en el segundo va a haber un hemorrágico, ¿no? Pues fíjense, también acá tanto isquémico como hemorrágico, la primera línea son la betalol o nicaripina. En un SICA, un síndrome coronario agudo, bueno, el abetalol se mantiene porque sabemos que además de antihipertensivo es antianginoso. Pues como en un Zika va a haber angina. Y nitroglicerina es un antianginoso, pero también es muy eficaz antihipertensivo. O sea, a menudo se recuerda la nitroglicerina como antianginoso, pero la verdad que es uno de los mejores antihipertensivos. Solo equiparables a los beta bloqueadores calcio antagonistas parenterales, ¿no?
muy buenos antihipertensivos, sino que preferentemente lo usamos como antianginoso, pero son extraordinarios antihipertensivos. En un edema agudo de pulmón, nitroprusiato o nitroglicerina con diuréticos de asa, ¿no? En una enfermedad aórtica aguda, bueno, aneurisma de repente o ruptura de aneurisma, ¿no? Beta bloqueadores como esmolol, ¿no? O vasodilatadores como nitroprusiato o nitroglicerina también o nicaripina, ¿no? Beta bloqueador, acá ya no usamos la betalol, ¿por qué? Porque esmolol tiene más estudios que enfermedad aórtica, ¿no? Su tiempo de acción también es más inmediato, ¿no? Y el régimen más regulable, ¿no? La vida media del esmolol es más corta que él. Entonces uno en tiempo real puede ir adecuando la dosis, ¿no? Bien. Y bueno, en embarazo, pues obviamente sulfato de magnesio, ¿no? Por el riesgo de eclampsia. La eclampsia en realidad es una encefalopatía hipertensiva. Claro. Te le hacen una tomografía, una resonancia a una gestante con eclampsia que ha convulsionado, ¿no? Sale normal. Es un tipo de encefalopatía hipertensiva. Bueno, la betalol y carripina también son opciones acá, pero con sulfato de magnesio, porque el sulfato de magnesio previene las convulsiones, ¿no? Y bueno, y aquí está, hay características del fármaco, que bueno, eso es más farmacológico básico, ¿no? Así que por ahora lo obviamos, porque ya creo que se completó el tiempo y más nos extendimos, así que yo creo que Ángela, ahora sí con la discusión del caso, ¿no? Sí, doctor, hay que pasar a la discusión. Los alumnos me indicaste que lo iban a resolver, ¿no? Sí, eh, doctor, en este ya. caso, si los chicos, las preguntas propuestas de diagnósticos diferenciales, diagnósticos sindrómicos, sí lo podrían colocar en el chat, chicos, según lo identificado. O su diagnóstico presuntivo, por favor. O doctor, si usted tuviera alguna pregunta del caso para hacer a los chicos, para que lo puedan ir Ya, cerrando. sí, 10 preguntas creo, ¿verdad? Sí, doctor, Me aunque pediste 10 bueno. preguntas. Ya, ya, Ajá, sí, 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 ahorita, doctor, si ahorita, no, ahorita te envío. Sí, sí, disculpa, lo había soslayado. Ahorita te lo envío.